Esta es mi escultura de Godzilla del año 2021. Está muy abajo. Es más pequeño de lo que recordaba. Y a pesar de que se ha conservado bien, siento que ya le hace falta una renovación. Aunque por otro lado, este pequeñín no está tan mal. El esculpido es bastante bueno y el acabado de pintura son para estar orgullosos. Aunque los detalles hoy en día me parecen imprecisos, creo que su mayor problema es el tamaño. Prepárense porque están por presenciar un cambio brutal en la evolución de lo que hacemos aquí en el canal, ya que este Godzilla define lo que siempre intento en cada video: superar la escultura anterior. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. No es nada nuevo, pero cabe resaltar que emplearemos los mismos materiales que usamos en mi escultura del 2021, que son algunos palitos y la herramienta principal, una tapa de lapicero o bolígrafo. Ejemplo claro de que siempre se puede mejorar sin importar los materiales que tengas o qué tan ahorrador seas. Para la estructura de alambre corté 3 piezas y les di esta forma. En las patas doblamos el alambre de esta forma para poder sujetarla con los tornillos. Ahora con un alambre ligeramente más delgado uniré las piernas al torso. Ahora añadimos un poco de papel aluminio para darle volumen al cuerpo. Un segundo alambre más delgado ayudará a sujetar los brazos a la parte superior del torso. Ahora sí parece una pequeña lagartija, mira cómo corre. Y si algo he aprendido es que para hacer esculturas nunca es suficiente papel aluminio. Las únicas partes que no tendrán papel aluminio será la base de las piernas, la punta de la cola y los brazos. Le damos una pose más dinámica a la estructura y dibujamos en la base los pies para que las garras no se salgan. En el centro de cada pie que dibujamos colocamos un tornillo y un tercero para sujetar la cola. Ya que la estructura está bien fija a la base, es momento de añadir la plastilina. Y no se asusten, no vamos a hacer a Hulk o a hacer una fusión extraña de Godzilla y Hulk. ¡Fusión! Esta es la plastilina que más tenía en cantidad, aunque cuenta la leyenda que hace mucho tiempo Godzilla era verde. Bueno, no se preocupen, en el futuro solucionaremos el problema del color con la ayuda de la pintura. Pero si planeas hacer una escultura de Godzilla Evolve basándote en esta especie de tutorial, mi recomendación es: consigue plastilina negra, te ahorrarás un día completo de trabajo. En este punto notarás que he llegado a los brazos, donde he añadido bastante volumen para que este Hulkzilla se ponga musculosísimo. Para las manos añadí una pieza casi cuadrada y sobre esta los 4 dedos, los cuales son muy cortos pero puntiagudos. La cabeza se compone de 2 piezas, la parte superior es casi plana y la inferior es un tanto triangular y sí o sí más pequeña. Para los pies añadí porciones al frente y atrás, empalmándolas para obtener estas patas redondeadas como de Mazinger Z. A estas les hice una división y 4 agujeros con la ayuda de la tapa de lapicero. Aunque para hacerlos más amplios también usé este marcador Sharpie. Con plastilina verde vamos a formar estas garras que no son otra cosa más que una especie de gota con forma curva. Todas son de diferentes tamaños y colocaremos 4 en cada pata. Quitaré las manos de los brazos para poder darles una forma más afilada y hacer que los dedos luzcan como garras. Y si te preguntas por qué la plastilina se ve mojada, es porque sí, está mojada. Esto la refresca y así puedo manipular las piezas pequeñas sin que se deformen. Ahora con el cúter le daré un aspecto más plano a la cabeza y los laterales del cuello. Después voy a hacer algunos cortes para poder retirarla y trabajar con ella por separado. Y sí, la voy a meter en agua con hielos, ya que estos días ha hecho mucho calor y se hace muy difícil trabajar con la plastilina. Y para poder trabajar con el interior de la boca hay que retirar la mandíbula y hacer estos cortes para darle una forma cóncava. Esto también lo repetiré en la mandíbula inferior y aquí es donde se nota más su forma triangular. Ya con las piezas listas añadimos plastilina color durazno, primero una base delgada y después porciones alargadas para empalmar, y alrededor de estas una tira muy delgada, nada muy preciso pero sí debe parecer la boca de un reptil. Esto lo repetiremos en la mandíbula inferior.
Esta especie de colmillos colgarán de la mandíbula superior y en parte serán cubiertos por estas piezas triangulares del mismo color que colocaremos en los laterales de la boca. Ya que luce como esto, no lo vamos a empalmar y vamos a dejar las piezas por separado. El siguiente paso será cortar muchos palitos de madera y lijar ligeramente las puntas de estos para darles una forma un tanto curvadas. Estas puntas las iré cortando para formar pequeños colmillos que introduciremos en la mandíbula superior e inferior de nuestra escultura. Las mandíbulas están listas. Ahora formaré una tira delgada y puntiaguda con color rosado. La aplanamos y con el cúter le hacemos un canal en medio para así obtener la lengua. La empalmaré a la mandíbula inferior y con barniz base agua le daremos un efecto brillante para después detallar toda la boca con pintura. Bueno, en este video tal vez hable mucho del tiempo. No sé si hablo mucho del tiempo, ¿no? ¿Nadie? Es que hubo pasos que me llevaron todo un día, como la elaboración de la boca. Créeme, cortar, colocar, pintar piezas tan pequeñas para que luzcan como colmillos fue una de las razones de por qué esta escultura me llevó tantos días, aproximadamente un mes. Puedes corroborarlo con todas las fotos, shorts y avances exclusivos que estuve subiendo para los miembros. ¿Que no los viste porque no eres miembro del canal? Bueno, recuerda que ya tenemos activas las membresías del canal y además de tener acceso a avances exclusivos y detrás de cámaras, también tendrás acceso a mi libro de colorear y claro, tu nombre estará al final de mis videos. Revisa la oferta haciendo clic en el botón unirte en la página principal de Dibújame Un. Hola, arañita. Bueno, para los ojos añadí dos pequeñas piezas de plastilina blanca que pinté con colores fosforescentes y después de una capa de barniz colocaré tiras delgadas y otras más gruesas para formar los párpados y las cejas. Puedes notar que la plastilina aquí es mucho más oscura y es que mezclé un poco de verde con negro ya que será una zona muy estrecha para pintar. También añadí tiras delgadas en los bordes de la boca y le di más volumen al mentón. Con el cúter formaré las fosas nasales y con la tapa de lapicero haré algunas marcas en la mandíbula inferior. Detrás de los pómulos añadiré y empalmaré porciones de plastilina para continuar con la forma de la cabeza. Puedes ver que debajo de los ojos y sobre los pómulos he añadido esta especie de púas para darle ese aspecto picudo. Esto lo repetí en las cejas o sobre los ojos, aunque fue más difícil ya que tenían que ser mucho más pequeñas. Y por el momento ya terminamos con la cabeza. Ahora bajemos a los pies para comenzar a formar las escamas y aquí me di cuenta que estaba utilizando la herramienta equivocada. Para este paso tenemos que usar la tapa de lapicero. Aunque lo primero que diré es que esta zona entre las garras y la pierna está un poco complicada ya que las escamas aquí tienen que ser muy delgadas. En la parte posterior de la pierna comencé a formar surcos con esta herramienta, después líneas y al final quité los excesos de plastilina con un palito de madera. Ahora con papel aluminio hice esta especie de hongo al cual le hice algunos orificios. Esto ayudará a crear la textura que necesitamos en estas zonas. Nos redirigimos hacia el frente de la pierna, donde seguiré dibujando líneas, pero ahora más profundas y con la fuerza necesaria para darle un aspecto como de escaleras. Y justo en la zona donde inician las líneas, colocaré pequeñas porciones triangulares de plastilina y aquí es donde comenzaremos a formar una a una las escamas del frente de la pierna. Seguimos subiendo por la pierna y el proceso será muy similar. En la parte posterior dibujaré líneas con un palillo. También dibujé líneas para las escamas del frente, ya que estas serán más grandes y alargadas, y con la tapa de lapicero le hacemos ese aspecto escalonado. Y con unos cortes y líneas dividimos las escamas para que no sean tan largas. Regresamos a la parte posterior para añadir la textura con la ayuda de nuestro honguito de aluminio. Ahora, entre las escamas y la textura que acabamos de hacer, colocaré pequeñas porciones para que luzcan como escamas un poco más separadas.
En la parte frontal, donde la pierna se une con el abdomen, añadiré estas tiras delgadas. Bueno, y todo este proceso hay que repetirlo en la pierna restante. Ok, subimos al torso, donde dibujaré esta especie de X que divide el pecho. Y con diferentes sofisticadas herramientas como palillos y el cúter, marcaré muy bien las divisiones que hagamos, ya que esta zona será una de las más llamativas de nuestra escultura debido a la forma y color que tendrá. Se podría decir que debajo del pecho están sus abdominales o algo así, pero con forma de escamas, así que vamos a hacer esa forma escalonada, pero dichas escamas se irán haciendo más pequeñas conforme vamos bajando. Añadiré algunas escamas por separado en el abdomen y con el cúter quitaré los excesos de plastilina y alisaré un poco la zona del pecho. Después con un palillo dibujaré todo lo que necesito en el frente del cuello, escamas por aquí, unas líneas por allá. Luego con el cúter cortaré de forma sesgada una tira muy delgada y colocaré estas pequeñas piezas en la zona más baja del cuello. Para formar las escamas de los brazos, primero hay que detallar las manos. Lo que estoy haciendo principalmente es marcar todas las arrugas de los dedos flexionados y la palma. Recolocamos la mano y empalmamos muy bien para que éstas ya no se muevan. Con la tapa del lapicero le daré forma a sus garras y he de decir que me arrepentí un poco, ya que esto hubiese sido más fácil antes de colocar las manos. Con un palillo dibujaré algunas líneas en la zona interior del brazo y con nuestro hongo de aluminio marcamos la textura, similar a como hicimos en las piernas. Para las escamas en los dedos y manos añadiré piezas por separado hasta llegar a la zona del antebrazo. Ya en el brazo, con el cúter marcaré líneas escalonadas para después marcar y dividir cada escama por separado con la tapa del lapicero. En la parte más alta añadiré nuevamente escamas por separado que se irán haciendo más pequeñas y finalizamos el hombro creando una textura dando ligeros toques con la tapa del lapicero. Añadiré algunas tiras delgadas en esta zona y complementamos la textura con el papel aluminio y la tapa del lapicero. Todo este proceso lo repetiremos en el brazo restante. Ya podemos colocar y empalmar la cabeza sobre el torso. Con palillos continuaré las marcas que vienen desde sus cejas. También en el cuello dibujaré más líneas de lo que parecen ser branquias. Al nivel de la mandíbula superior colocaré esta tira delgada y la empalmaré al cuello. Y con el cúter marcaré esta línea de escamas que bajan por el cuello. Añadiré las escamas de las branquias cada una por separado. Después con un palillo les dibujaré líneas. Añadiré una tira delgada que también parece venir desde las púas de los pómulos y la empalmaré al cuello. De paso extenderé el largo de la línea que viene desde las cejas y en la parte superior añadiré una última tira que pasa por el medio de su cabeza y el cuello. De esta forma ya podemos pasar a una de mis partes favoritas de Godzilla, el cuello y todas las secciones que lo dividen. Puedes ver que voy marcando las divisiones con un palillo y me voy guiando de las tiras delgadas que empalmamos al cuello. Después con el cúter iré quitando excesos y haciendo un poco de presión debajo de las líneas para darle ese aspecto escalonado. Con la tapa del lapicero haré algunas marcas en cada una de las secciones del cuello para que no se vean tan lisas. Ahora con plastilina rosa comenzaré a formar delgados triángulos que cada vez serán más grandes y se convertirán en escamas sin forma definida.
Estas las colocaré en la parte más alta de la cabeza y cuello y las empalmaré con la tapa de lapicero. Puedes ver que las escamas bajan hacia el rostro y se van haciendo más pequeñas. También las mezclaré un poco con plastilina verde. Para las escamas más grandes añadiré una porción de plastilina verde en los costados y las empalmaremos con esto. Pero antes de seguir colocando las escamas en su espalda, detallaremos el inicio de su larga cola. Con una línea en el lomo delimitaremos dónde inicia su larga cola. Por debajo de esta dibujaremos muchas líneas con la ayuda de un palillo. Añadiré estas porciones de plastilina para que el lomo resalte un poco más de la cola. Empalmamos muy bien las piezas y dibujaré unas líneas que terminarán siendo una especie de escamas bastante grandes escalonadas. Ya con esto podemos seguir colocando las escamas en la espalda. Y claro, notarás que llegando a la mitad, estas empiezan a disminuir su tamaño. De igual forma, las empalmaremos con la ayuda de estas tiras de plastilina verde y a los costados añadimos escamas más pequeñas. Ya que están bien fijas al lomo de nuestra lagartija, con un palillo dibujaré algunas líneas a todas las escamas. Después, con la tapa de lapicero, haremos surcos más profundos y amplios. Regresamos a la parte inferior de la cola para darle un poco de textura a las líneas. A lo largo de la cola añadiré estas tiras verdes. Puedes ver que mientras nos acercamos al final de esta, se hacen más delgadas y pequeñas. Y con tiras más chicas rellenamos estos espacios en los laterales. Ahora empalmaré ligeramente todas las tiras. Puedes ver que voy haciendo presión hacia arriba para lograr ese efecto escalonado que viene desde el final de la espalda. Ahora sí, con la tapa de lapicero empalmaré toda la plastilina muy bien. Y ya que tenemos estas enormes escamas, dibujaré muchas líneas con la misma herramienta. Y de nuevo hay que crear más escamas o aletas dorsales rosadas, pero ahora irán de mayor a menor. Puedes ver que empecé haciendo triángulos y lo que parecieran aletas de tiburón, pero después las formas serán más irregulares. Estas las colocamos sobre cada sección de la cola, aunque habrá algunas que ocupen dos secciones. Y en la punta de la cola de este Godzilla, las púas regresan a ser un poco más grandes y se duplican. Y claro que al igual que las del torso, las empalmaremos y fijaremos añadiendo tiras de plastilina verde. A los costados colocaremos más piezas rosadas, pero claramente son más pequeñas, y por esto las empalmaremos directamente sobre la cola sin añadir más plastilina verde. De esta misma forma, añadiremos pequeñas púas de color rosado en la línea continua de sus cejas hacia el cuello. Donde termina el cuello, seguiremos añadiendo escamas más grandes que sobresalen y lucen amontonadas. Más abajo, comenzaré a colocar escamas individuales que subirán hasta encontrarse con las que bajan del cuello. Y más o menos a la mitad del camino, estas comenzarán a verse más levantadas y amontonadas. Con la tapa de lapicero les daremos un aspecto más irregular, además de ayudar a borrar mis huellas dactilares. Entre las escamas y la pierna añadiré estas tiras delgadas. Detrás del brazo formaremos escamas más pequeñas. Simplemente dibujaremos una letra U y sobre esta haremos un poco de presión. Y ya que estamos cerca del codo, no podemos olvidar que también ahí lleva una aleta rosada, para la que formaremos una pequeña luna menguante que cortaré a la mitad y después le daré una forma un poco más irregular. Ok, ya casi terminamos, solo faltan algunos detalles, como dibujar líneas en sus garras con un palillo de madera.
Añadir texturas con la tapa del lapicero en algunas zonas como la cabeza, cuello o las escamas en las piernas. Añadir con un palillo algunas líneas en el pecho, dándole un aspecto como de caparazón de tortuga. Con un palillo roto, daré textura a algunas escamas o secciones más grandes como el abdomen y la cola. Ok, y con esto terminamos de esculpir. Ahora hay que corregir ese color verde y déjenme decirles que pintar de negro esta enorme escultura me llevó un día entero, pero aquí lo verás en un segundo. Lo primero que pintaré serán las escamas y para esto estoy usando pintura fosforescente color rosa neón. No soy fan de esta pintura ya que es muy granulosa, pero ayudará a dar un efecto de brillo. Con pintura acrílica de color magenta dibujaré líneas delgadas como si de venas se tratasen y en la base de estas venas aplicaré un poco de pintura color púrpura. Esto me llevó casi un día completo ya que hay que realizarlo en casi todas las aletas rosadas o escamas por ambos lados. No puede ser. Bueno, lo siguiente es volver a pintar sobre las aletas rosadas, pero ahora estoy aplicando un poco de pintura rojo neón en toda la base de cada aleta. Y rápidamente antes de que ésta se seque, añadiré un poco de pintura rosa neón nuevamente. Con esto lograremos un degradado de rojo a rosado muy chulo. Noté que algunas personas lo dibujaron o esculpieron con sus escamas como cristales y bueno, no me parecen cristales, pero sí que tienen un acabado o efecto transparentoso, así que pintaré sobre las escamas con un poco de pintura rosa coral bastante diluida con agua y después iré añadiendo capas más claras de este mismo color mientras me voy alejando del centro, hasta llegar a la punta donde el rosa será tan claro que luzca como blanco. Mezclaré un poco de magenta y púrpura con bastante agua e introduciendo un cepillo de dientes haré pequeñas salpicaduras en algunas escamas. Y bueno, nuestra lagartija atómica no se puede quedar simplemente negra, así que con pintura gris pintaré casi toda la superficie. Claro que dejaré las divisiones de las escamas, arrugas y cavidades en color negro, lo que ayudará a darle profundidad y resaltará algunos detalles. Esto cada vez se ve mejor, así que mezclé un poco de gris claro con un verde muy suave para resaltar aún más las escamas, pero esto solo en zonas donde queremos más luz, como la cabeza, hombros, brazos, zona exterior de las piernas y la superior de la cola. Ahora con un color crema muy pálido pintaré la zona del pecho, tratando de no llegar muy profundo en las líneas. Y por si no lo notas, al final de los bordes estoy utilizando la técnica del pincel en seco, para que el color se vaya difuminando. Esto lo repetí en la zona interior de los brazos y las manos. Para las piernas el proceso fue un tanto diferente. Diluyendo la pintura crema, intentaré llegar a las zonas más profundas de la textura y después con gris y la técnica del pincel en seco pintaré nuevamente las piernas. Este proceso también lo repetí en la zona inferior de la cola. Y sentí que el pecho estaba muy amarillo, así que pasé un poquito de gris también. Nuevamente en esta zona del cuello aplicaré la pintura color crema bastante diluida. Ya con las zonas crema pintadas podemos alocarnos y añadir una última capa de gris claro en el cuerpo de Godzilla. Esto en zonas muy contadas y apenas en el borde de las escamas.
finalizaremos el proceso de pintura aplicando más color crema, pero muy cuidadosamente sobre los bordes de las escamas del cuerpo de Godzilla. Ok, he de admitir que el proceso no fue fácil, me llevó muchos días. Eso sí, fue de mucha ayuda mi video anterior, que a pesar de que no fue un video explicado, funciona muy bien a modo de tutorial para hacer una escultura como esta. Si quieres comprobarlo, puedes compararlos y ver que el proceso es muy similar. Cuéntame si piensas hacer esta escultura de Godzilla Evolve o si ya lo hiciste, y sobre todo si alguno de mis videos de Godzilla te han ayudado. Sé que los dejé muchos días sin video, pero creo que ha valido la pena. Cuéntame si tú también lo crees, y si quieres estar más informado de lo que estoy haciendo y tener acceso a avances, publicaciones y videos exclusivos, únete como miembro del canal. Además de apoyarme, tendrás acceso a mi libro de colorear. Y así es, chicos y chicas, como terminamos una epiquísima escultura de Godzilla Evolve aquí en su canal Dibújame Un. No tengo palabras para describir esta escultura ni para expresar lo mucho que me ha gustado. Creo que hoy es la mejor del canal, pero eso lo decides siempre tú. Así que si eres fan de Godzilla, quieres ver más esculturas de esta película El Nuevo Imperio, quieres una nueva escultura de Kong con su guantelete del infinito, o simplemente amas las esculturas de plastilina, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. Ya sabes que la forma más fácil que tienes para demostrar cuánto quieres algo es con tu like. Por mi parte, puedo decir que estoy feliz que la escultura de Catnap ha llegado a la meta de 50,000 likes, así que pronto estaremos viendo a Catnap Nightmare aquí en Dibújame Un. Así que recuerda suscribirte para no perderte el próximo video y activa la campanita para que seas el primero en comentar. Y de paso nos cuentas qué te gustó más de esta escultura. Mi parte favorita fue cuando congelan al chango y lo rompen en pedazos. ¿Qué? Ah, de la escultura. Creo que mi parte favorita fue toda la boca, las aletas rosadas, la musculatura, la cola, el pecho, los brazos y ni hablar del efecto brillante. Creo que es de otro mundo. Esto se logró con todas las capas de pintura fosforescente. Por último, les dejaré unas escenas comparativas para que vean el brutal cambio y lo enorme que ha quedado este nuevo Godzilla evolucionado. Ya no necesito a Godzilla Chubby, he creado un ser superior a él en casi todos los aspectos. Es tan bello que deben besarlo. Denle un beso, bésalo. ¿Qué les pareció el cambio? Brutal, ¿verdad? Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos evolucionar. Y antes de irme, los invito a que se pasen por mis videos de Kong y Venom.